Oli, hoy día hice un tour nocturno en moto por Ho Chi Minh City, pero la parte más rara no fue solo subirme a una moto por primera vez, fue llegar a un edificio en pleno Chinatown completamente vacío, donde las familias empezaron a tener accidentes, enfermedades, desgracias y con el tiempo se fueron yendo. En una ciudad de 10 millones de personas, esos departamentos llevan años vacíos. Eso fue una parada de mi tour de $65. Se supone que en 10 minutos me tienen que venir a buscar, así que me vienen a sentar. Veamos si son puntuales. Bueno, como pueden ver, aquí llegó DA e incluso antes de la hora estipulada. Y por supuesto, seguridad primero. Y bueno, así se ve Ho Chi Minh City de noche, motos por todos lados. El guía nos iba explicando todo, esa estatua es un rey. Y había de todo en la calle. De todo. Bueno, ahí me dijo que ese es el puente del amor a la persona más sola que existe en el mundo. Cầu. The first, we have three letters. Cầu tình yêu. Cầu is rich, and tình yêu is love. So we call it love bridge. Ah. Bueno, lo que me contaba el guía es que el puente es prácticamente nuevo y se convirtió en uno de los lugares más románticos de la ciudad. Pero lo que realmente vale la pena no es el puente en sí, sino que, como pueden ver, es la vista. Bueno, mientras íbamos a la siguiente parada, pasamos por fuera de los clásicos, como vimos en el video anterior, el Correo Central, la Catedral de Notre Dame y el Palacio de la Reunificación, que de noche se ven completamente distintos. Nuestra segunda parada. Esta es una de las paradas más importantes de la noche, porque es acá donde empezamos a adentrarnos en la historia religiosa de Vietnam. Nuestro guía nos explica que este monumento recuerda a Tinh Quang Duc, un monje budista que en 1963, en esta misma intersección, justo acá donde estamos parados, se sentó en el suelo, se roció gasolina y se prendió fuego. La estatua lo muestra exactamente así, sentado en posición de loto, con llamas alrededor. Todo esto para protestar contra la persecución religiosa que vivían los budistas en Vietnam del Sur. Detrás hay un mural enorme, 16 metros, que muestra soldados reprimiendo civiles, el contexto de por qué lo hizo. Yo no sabía nada de esto antes de llegar. El guía me lo contó parada justo ahí y no lo esperaba, la verdad. Bueno, después de nuestra segunda parada, Yeah. donde me explicó todo lo de la religión, ahora venimos a la tercera parada. Hello. So we are in the oldest apartment, still inside the center of city. Yeah. Bueno, en esta parada nos explicaron que estos son los edificios más antiguos que hay acá en Vietnam y que fueron construidos en 1968 en plena guerra de Vietnam para alojar a los soldados del ejército estadounidense. Hoy la gente sigue viviendo dentro, gente común, en los mismos bloques con toda la historia encima. Después de toda esa historia, el guía nos llevó al mercado de flores que nunca cierra. This is the food street. The food is by Mark. I've seen food in here. Ok, estamos en el market. Me dijo que caminara un poco. Él no podía venir conmigo porque tenía que echarle un ojo al scooter. Y me dijo que esto está 24/7 abierto. Y bueno, hay hartas flores. Bueno, si bien el mercado de flores está abierto 24 horas, este cierra, está por cerrar. My style. Yeah. Jasmine tea. Necesitaba té para el dolor de cabeza, ya saben. Try the frost first. Try the frost. Try the soup. The soup first. Yeah. Be careful, it's very hot. Comiendo comida vietnamita con un How was it? vietnamita.
Yeah, Vietnamese chopstick. Y vamos a probar esto. Hot. Hot, right? But I like it. You like it? Yes. Yeah, my favorite. Ok, ahora después de comer, tener la guatita llena, vamos a la siguiente parada que es Yeah. Chinatown. Chinatown. Yeah, big one. And they don't scare. Y llegamos a Chinatown. Acá el guía nos paró al frente de unos edificios que se veían normales, pero nadie vive ahí. Las familias que se mudaban empezaban a tener accidentes, enfermedades, cosas malas sin explicación, y uno a uno se terminaron yendo. En plena ciudad, rodeado de millones de personas. Y están tan vacíos que las únicas personas que están ahí son los homeless, viviendo abajo en la calle. Ni ellos entran. No, ha llegado el momento de decir adiós. So this is the time to say goodbye. We should have a good trip in here. Okay. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Yeah, nice to I meet you. love the Yeah. tour and you're very nice. Yeah. Okay. Totalmente recomendado, 1000 de 10. Yeah, thank you so much. Have a good time. Yeah. Vieron, me encantó, de verdad, muy recomendado, porque además el clima en la noche, porque el clima es fatal, entonces en la noche, si bien hace calor igual, pero va ahí fresquito, te llega viento, te explicaba cada lugar que ibas con su historia y qué mejor que alguien que es de acá. Y bueno, y te daban comida, todo. Bueno, ahora en el hostal, hora de descansar. Espero que les haya gustado el tour nocturno y eso. Nos vemos en otro video. Adiós.